Bueno, entonces estamos trabajando la semana anterior, habíamos comenzado a hablar de operaciones con matrices, entonces estábamos trabajando sobre eh, la suma, la resta y el producto por un escalar de una matriz. Entonces, yo me devuelvo por acá. En la plataforma, entonces teníamos, el tema era álgebra de matriz, operaciones básicas con matrices, suma, resta, y teníamos producto por un escalar. Y la temática para esta semana entonces se llama producto de matriz. Entonces vamos a ver cómo se multiplica una matriz por otra matriz. Entonces les había recomendado que fueran mirando la teoría, que fueran tomando apunte, porque eh, es un poquitico largo eso de cuál es el procedimiento, qué es lo que hay que hacer. Ahí ya está montado el documento que vamos a trabajar ahorita y la actividad para esta semana. La próxima semana hablaremos de matriz inversa, cómo sacar o calcular la matriz inversa de una matriz dada. Y con eso quedamos listos para que dentro de 15 días, que es 1 de mayo y que es festivo, pero como los festivos los van a quitar, bueno, yo no sé qué vamos a hacer ahí. Si lo hacemos el jueves o lo hacemos el sábado, ya ustedes dirán, o lo hacemos ese viernes, es el segundo corte de evaluación, el segundo parcial. Y pues va a girar en torno a esto que hemos visto de matrices, nada más. Operaciones con matrices. De eso va a ser el segundo parcial, que es dentro de 15 días. El 1 de mayo está ahí eh, estipulado, que es viernes. Dentro de 8 días fijamos a ver si lo hacemos el viernes o si lo pueden recorrer para el jueves o lo quieren dejar para el sábado. Bueno, ustedes ya me dirán. Porque van a tomar el 1 de mayo como día libre por el día del trabajo, que es festivo, ¿no? Pero como les digo, solo están en proyecto de quitar los festivos de este año para recuperar un poquitico todo este tiempo de confinamiento. Entonces ahí vamos. Bueno, entonces para hoy, como les decía, vamos a trabajar producto de matrices. Vamos a trabajar con la multiplicación de una matriz por otra matriz específicamente. Entonces, comencemos con el módulo. Entonces, este documento pues está montado allá en la plataforma. Es pues, el módulo de la asignatura como tal. Y vamos entonces en este ítem o en este criterio, la semana pasada o ahora 15 días mejor, perdón, habíamos visto cómo sumar, cómo restar, cómo multiplicar una matriz por un número, por un escalar, se llamaba ahí. Y aquí tenemos unas de las propiedades que se cumplían en ese tipo de operaciones. Entonces, hoy vamos a centrarnos en la multiplicación de una matriz por otra matriz. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que para poder multiplicar dos matrices se tiene que cumplir una condición que es suficiente y necesaria. Se tiene que cumplir sí o sí. No puede que un pedacito sí que la otra no. Tiene que cumplirse todas. Y la condición para poder multiplicar dos matrices es que la primera matriz, el número de columnas, sea igual al número de las filas de la segunda matriz. Si eso no se cumple, la multiplicación de matrices no se puede realizar. Entonces, antes de ponerse a hacer cualquier operación de multiplicación de matrices, lo primero que tienen que hacer es comprobar o corroborar que esta condición se cumple. Porque si no se cumple, no pasa nada, no se puede multiplicar, de una se coloca como respuesta, las dos matrices no se pueden multiplicar. Y listo. Condición nuevamente, el número de columnas de la primera matriz tiene que ser igual al número de filas de la segunda matriz. Si eso se cumple, entonces puedo hacer el procedimiento. De lo contrario, nada que hacer. ¿Listo? Y teniendo eso como referente, entonces antes de hacer la multiplicación, ya puedo determinar de qué tamaño va a quedar la matriz resultante. La matriz resultante va a quedar con el número de filas de la primera y el número de columnas de la segunda. Ojo que en la multiplicación de matrices el orden de los factores sí altera el resultado. No es lo mismo tener la matriz A por la matriz B que tener la matriz B por la matriz A. Es diferente. Entonces tengan mucho cuidado acá. El orden es fundamental cuando vamos a multiplicar matrices. Entonces, este es A por B y el resultado de A por B es muy diferente al resultado de B por A. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Entonces, nuevamente, para saber si yo puedo multiplicar estas dos señoritas, una que se llama A y otra que se llama B, debo de mirar cuántas columnas tiene la primera matriz y ese número tiene que ser igual al número de filas de la segunda. Entonces, en este caso, la primera matriz, la matriz A tiene n columnas y la matriz B tiene n filas. Por lo tanto, se pueden multiplicar.
y a esa multiplicación le llamamos la matriz C y va a quedar de tamaño M, que es el número de filas de A, tamaño M por Q. Q es el número de columnas de B. Entonces, antes de hacer el producto, ya sé de qué tamaño me va a quedar la matriz. Entonces, listo. Ahora sí, miremos cómo se hace. Una vez tenemos identificado eso, que se cumple la condición de que el número de filas, de columnas, perdón, de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda, entonces ya puedo realizar el procedimiento. Aquí me dan unos pequeños ejemplos de, por ejemplo, si tengo una matriz A de 3 por 5 y una matriz B de 5 por 4, me preguntan que si las puedo multiplicar, entonces yo simplemente miro el criterio. Esta tiene 5 columnas, este tiene 5 filas, por lo tanto se pueden multiplicar. Y la matriz resultante va a tener 3 filas y 4 columnas, que es lo que me dicen acá. Segundo ejemplo, una matriz A de 5 por 6, multiplicado por una matriz de B de 6 por 3. El número de columnas de la primera es igual al número de filas de la segunda, por lo tanto sí se pueden multiplicar. Y la matriz resultante es de tamaño 5 por 3. El número de filas de la primera y el número de columnas de la segunda. Esta A, que es de 2 por 1, y esta B, que es de 1 por 6, el número de columnas es igual al número de filas de la segunda, entonces se pueden multiplicar y la resultante va a tener 2 filas y 6 columnas, que es lo que tenemos acá. Y la última me dice una matriz A de 4 por 7 multiplicado por una matriz B de 4 por 3. Esta tiene 7 columnas, esta tiene 4 filas, por lo tanto no se puede realizar la multiplicación. Simplemente no se pueden multiplicar esas dos matrices, porque no se cumple la condición. Entonces, aquí aparece el procedimiento para la multiplicación de matrices. Aquí está en forma general utilizando simplemente la representación simbólica de cada uno de los elementos. Entonces, si esta es la matriz A de tamaño M por N y esta es la matriz B de tamaño N por Q, se puede realizar el producto porque el número de columnas de esta es igual al número de filas de esta, N. Entonces no tendría ningún problema. ¿Y cuál es el procedimiento para multiplicar una matriz por otra matriz? Entonces, aquí aparece en la representación simbólica, las dos matrices. Aquí no hay ningún signo, puedo colocar un puntico, puedo colocar el asterisquito o la X para indicar el producto, o simplemente si no hay nada, pues significa que está multiplicando. Esta es la matriz resultante. ¿Y cómo se sacan cada uno de los elementos de la matriz resultante? Entonces, aquí hay que hacer un procedimiento que es sencillo, pues matemáticamente hablando no es complicado, pero es de mucho cuidado porque nos podemos equivocar fácilmente. Entonces, tengan mucho cuidado. Entonces, vamos a hacer el procedimiento para calcular el primer elemento de la matriz resultante, de la matriz producto, en este caso C11. ¿Cómo calculo ese primer elemento? Entonces voy a coger cada uno de los elementos de la primera fila, de la primera columna, y los voy a multiplicar por cada uno de los elementos de la primera columna de la segunda matriz. Entonces, el primer elemento A11 lo multiplico por el primero de esta columna, B11. Seguido siempre de más, sumo los resultados, más el segundo elemento A12 multiplicado por el segundo elemento de la columna B21, más el tercer elemento, más el cuarto elemento, más el quinto elemento, así hasta llegar el último. El último de la primera fila es A1N porque tiene N columnas. A1N multiplicado por BN1 porque tiene N filas y estoy en la primera columna. Entonces, ese primer elemento o ese primer término sale de ese producto y esa suma, es un producto y una suma. Entonces, pues las multiplicaciones y las sumas son muy básicas, pero dependiendo de cuántos términos tenga o cuántas filas y cuántas columnas tengamos, pues esto se puede hacer mucho más largo. Entonces, por eso les digo que el procedimiento no es difícil, pero sí es muy fácil de que me equivoque, porque me equivoqué por aquí en cualquiera de estas multiplicaciones o me equivoqué en un signo y ya me quedó malo. Entonces, tengan mucho cuidado a la hora de hacer ese procedimiento. Ojo, esta es la operación para calcular el primer elemento. Así tengo que hacer para calcular los siguientes. Entonces, digamos que queremos calcular el siguiente elemento, el primer elemento, el segundo elemento de la primera fila. Entonces, C12. Entonces, sigo cogiendo la primera fila de la primera matriz, pero esta vez la multiplico por la segunda columna de la segunda matriz. Y vuelvo y hago el mismo procedimiento. Entonces,
el primero de la fila, A11, multiplicado por el primero de la columna, B12, más el segundo de la fila, A21, multiplicado por el segundo de la columna, B22. Y así hasta el último elemento. El último de la fila, que es A1N, multiplicado por el último de la columna, que es BN2, porque estoy en la columna 2. Y así calculo el segundo elemento de la primera fila. Y así sucesivamente para cada uno de los demás, para cada uno de los siguientes. Por ejemplo, el elemento C21, que es el primero de la segunda fila. Segunda fila, primera columna. Entonces, cojo la segunda fila de la primera matriz y la multiplico por la primera columna de la segunda matriz. Entonces, estos me indican qué fila debo coger en la primera y qué columna debo coger en la segunda. Ese es el indicativo, ese numerito, esa es la guía para. Y pues es simplemente coger y multiplicar término por término e ir sumando los resultados. Y así obtenemos entonces la matriz multiplicación. Pues como les decía la semana anterior, pues el proceso ya no es tan cortico como los de las otras operaciones. Acá el proceso se demora un poco más o es un poco más extenso. Pero pues no es tan complicado, como les digo, es más de cuidado, no es tan complejo. La verdad, las operaciones que hay que hacer son muy sencillas, matemáticamente hablando. Pero el dilema está en que si de pronto tengo muchos elementos en la matriz, entonces fácilmente si me desconcentro por un momento, me podría equivocar en el cálculo de alguno de los elementos resultantes. Y entonces ahí tendría problemas. Entonces, miremos un ejemplo ahora sí con números, para que nos quede un poco más claridad sobre este proceso, sobre este procedimiento. Entonces me dan dos matrices. La matriz A, que tiene dos filas y tiene tres columnas, o sea que es de 2 por 3, y la matriz B, que tiene tres filas y tiene tres columnas. La condición para poderlas multiplicar es que el número de filas, de columnas, perdón, de la primera, en este caso 3, sea igual al número de filas de la segunda. En este caso también es 3. Entonces, sí se puede multiplicar la A por la B. Porque ¿qué me dicen hallar A por B? Entonces, esta primera sí la puedo hacer. Miremos a ver si se puede hacer la segunda. La segunda es B multiplicado por A. Entonces, la primera matriz es B. ¿Cuántas columnas tiene B? Tiene 3 columnas. Y la segunda matriz va a ser A. ¿Cuántas filas tiene A? Tiene 2. 3 es diferente de 2. Por lo tanto, la multiplicación de B por A no se puede realizar porque no cumple con la condición. La primera matriz tiene 3 columnas y la segunda matriz tiene 2 filas. Los números son diferentes, por lo tanto no se cumple la condición y no se puede hacer el producto. Pero A multiplicado por B sí cumple la condición, porque A tiene 3 columnas y B tiene 3 filas. Por lo tanto, el producto de esas dos sí se puede hacer. Entonces, miremos cómo es el procedimiento nuevamente ya con números. Entonces, pues lo primero que tengo que tener en cuenta es de qué tamaño me va a quedar la matriz resultante. Si esta tenía 2 filas y esta tenía 3 columnas, pues la matriz resultante va a ser de 2 por 3. ¿Listo? 2 filas que tiene la primera y 3 columnas que tiene la segunda. Esa va a ser el tamaño de C, que es lo que me dicen acá. Se va a quedar de un tamaño de 2 por 3. Y entonces viene el procedimiento para calcular cada uno de los elementos de la matriz resultante, que en este caso se llama C. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente empezar a multiplicar. Entonces, para el primer elemento, C11, multiplico la fila 1 de la primera por la columna 1 de la segunda. Entonces, el primer elemento, 2, multiplicado por el primero acá, 2 por 1, más el segundo elemento de la fila, 1, multiplicado por el segundo elemento de la columna, 1 por 0, más el tercer elemento de la fila, menos 6, multiplicado por el tercer elemento de la columna, menos 2. Entonces, es lo que tengo aquí. 2 por 1, o sea, esta por esta, más 1 por 0, o sea, este 1 por este 0, más menos 6 por menos 2, o sea, este por este. Y resolviendo ese producto, entonces me da 2 por 1, 2, 1 por 0, 0, y menos por menos me da más, multiplicado por más me da más, 6 por 2, 12, 12 y 2 que tenía de acá me da 14, por lo tanto el primer elemento en la matriz resultante da 14. Y todos los demás elementos se calculan de la misma manera, solo que tengo que tener en cuenta cuáles son los elementos que tengo que multiplicar. ¿Ves? Segundo elemento de la primera fila, C1, 2.
Entonces, cojo la primera fila de la primera matriz y la multiplico por la segunda columna de la segunda matriz. Entonces, 2 por 0 más 1 por 4 más menos 6 por 1. Entonces, 2 por 0 me da 0, 1 por 4 me da 4 y menos por más da menos, 6 por 1 6, entonces me da menos 6, entonces quedaría 4 menos 6. Y 4 menos 6 me da menos 2. Ese sería el segundo elemento en la matriz resultante. Sigo con las demás. Entonces, para el tercer elemento, C1, 3. Entonces, cojo la primera fila en la primera matriz y la multiplico por la tercera columna en la segunda matriz. Eso es lo que indican estos numeritos de acá. Entonces, 2 multiplicado por menos 3, más 1 multiplicado por 2, más menos 6 multiplicado por 1. Entonces, hago las operaciones. Más por menos me da menos, 2 por 3 me da 6, da menos 6 este primero, más 1 por 2 da 2, entonces menos 6 más 2, llevo menos 4, y aquí tengo menos por más da menos, 6 por 1 da 6, da menos 6, y menos 4 que traía, da menos 4 menos 6, da menos 10, que es el elemento que tenemos acá, y es el que irá en la tercera posición de la primera fila de la matriz resultante. Ya acabamos de multiplicar la primera fila por todas las columnas, cambiamos de fila. Entonces ahora me voy a pasar a la segunda fila y hago lo mismo, empiezo a multiplicar por cada una de las columnas de la segunda matriz. Entonces vamos para el elemento C21. Entonces cojo la segunda fila de la primera matriz, en este caso esta, y la multiplico por la primera columna de la segunda matriz, en este caso esta de acá. Entonces, 1 por 1 me da 1, menos 3 por 0 me da 0, y 2 por menos 2 me da menos 4. Entonces me queda 1 menos 4 y 1 menos 4 me da menos 3, que es lo que tenemos aquí como resultado. Paso al siguiente elemento, el C22. Entonces, segunda fila de la primera matriz multiplicada por la segunda columna de la segunda matriz, que es lo que significan estos dos numeritos. 1 por 0, 0, menos 3 por 4 da menos 12, y 2 por 1 me da 2, menos 12 más 2 da menos 10, que es lo que tenemos acá. Entonces, como les digo, es simplemente multiplicar y sumar, eso no tiene mucho dilema, pero cuando son muchos números es muy factible que de pronto me pueda equivocar ahí en uno de ellos porque me elevé, me desconcentré o alguna de esas cosas. Vamos para el último, el C23. Segunda fila de la primera matriz multiplicada por la tercera columna de la segunda matriz. Entonces, 1 por menos 3 me da menos 3, menos 3 por 2 me da menos 6, menos 3 y menos 6 da menos 9, y 2 por 1 me da 2, menos 9 más 2 da menos 7, que es el elemento que tenemos acá. Finalmente, una vez he calculado todos los elementos de la matriz resultante, entonces simplemente reemplazamos y escribimos la respuesta. Entonces aquí tenemos que A por B, digamos C, ese producto, está conformada por esos elementos que acabamos de calcular ahí. 14 menos 2 menos 10, menos 3 menos 10 y menos 7. Y ahí terminaría el producto de esas dos matrices. Hasta ahí llegaría la respuesta. La segunda parte o el segundo ejercicio me decía B por A, pues ya les había dicho que B tiene 3 columnas y A tiene 2 filas, por lo tanto son números distintos, no se cumple el criterio, por lo tanto la respuesta es que no se puede efectuar esa operación. Y listo, ahí se terminaría ese ejemplo que están planteando ahí. Bueno, por acá nos dan más ejemplos, entonces aquí por ejemplo, si las dos matrices son cuadradas, A por B y B por A se van a poder hacer, no hay ningún problema. Si las dos son cuadradas del mismo orden. Entonces, en este caso, esta es una 2 por 2 y esta es una 2 por 2. Entonces, A por B y B por A se va a poder hacer porque siempre se va a cumplir la regla. Esta tiene 2 columnas y esta tiene 2 filas. Y si lo hago al revés, esta tiene 2 columnas y esta tiene 2 filas. Entonces, tanto A por B como B por A se pueden calcular. Miremoslo aquí, estas son más pequeñas. Entonces, la matriz resultante también va a quedar del mismo orden de esas, que es 2 por 2, 2 filas, 2 columnas. Y vamos a ver cómo hacen entonces el cálculo de cada uno de los elementos. Aquí ya lo hacen más sintetizado, ya no lo hacen tan expandido. Entonces,
cojo la primera fila y la multiplico por la primera columna, me va a dar el primer elemento de la matriz resultante. Luego cojo la primera fila y la multiplico por la segunda columna, me va a dar el segundo elemento de la matriz resultante. Luego cojo la segunda fila y la multiplico por la primera columna, me va a dar el segundo elemento de la segunda fila, el primer elemento, perdón, de la segunda fila. Y por último, la fila 2 por la columna 2, que me va a dar el cuarto o el segundo elemento de la segunda fila en la matriz resultante. Entonces, ya lo podemos hacer un poquitico más rápido, ya que lo tenemos claridad y que esta es muy cortica, muy pequeña. Es 2 por 2, no tiene tanto dilema. 4 por menos 3 más 3 por 6. Eso es lo que tenemos acá. 4 por menos 3 más 3 por 6. Ese es el primer elemento. Vamos para el segundo. 4 por 2 más 3 por 7. Eso es lo que tenemos acá. Vámonos para el siguiente elemento, este de abajo. Menos 2 por menos 3 más 5 por 6. Y vámonos para el último elemento, que es menos 2 por 2 más 5 por 7, que es este de acá. Les recomiendo siempre, cuando estén multiplicando matrices, primero escriban lo que se va a multiplicar. No le pongan a hacerlo todo de una en la mente. Así se demoren un pasito más, no importa, pero eso les da garantía de que lo están haciendo bien hecho. Porque aquí nos podemos equivocar en un signo y ya nos queda mal. Por ejemplo, si me va este signo y me quedó 12 acá, no menos 12, sino 12, y acá 18, entonces, pues 12 menos 12 más 18 me va a dar 6, pero si me quedó 12 más 18 me va a dar 30, entonces va a dar una diferencia muy grande ahí. Entonces, les recomiendo que escriban la operación y que luego sí la calculen y la efectúen. Entonces, 4 por 3 menos 3 me da menos 12, 6 por 3 me da 18. 2 por 4, 8 y 3 por 7, 21. Menos 2 por menos 3 da 6 positivo. 5 por 6 da 30. Menos 2 por 2 da menos 4. Y 5 por 7 da 35. Y finalmente se hace la operación, la suma o la resta. Menos 12 más 18 que me da 6. 8 más 21 que me da 29. 6 más 30 que me da 36. Y menos 4 más 35 que me da 31. Y esta sería ya la respuesta definitiva a ese producto. Este producto es A por B, pero también nos piden calcular B por A, que es la inversa, o bueno, la contraria, en posiciones contrarias. Entonces miremos cuánto nos da y comparamos con este dato que tenemos acá, con este resultado, vamos a dar cuenta de que da distinto, de que da diferente, no se cumple. No se cumple la propiedad de la matemática básica que el orden de los factores no altera el producto, en este caso sí. Entonces, pues ya habíamos dicho que la condición sí se cumple porque B tiene dos columnas y A tiene dos filas, por lo tanto se puede multiplicar y la matriz resultante es de 2 por 2. Dos filas, dos columnas. Entonces, nuevamente vuelve y juega el mismo proceso y repetimos lo mismo. Entonces, primera fila por primera columna, menos 3 por 4, más 2 por menos 2. Luego, primera fila por segunda columna, menos 3 por 3, más 2 por 5. Cambio de línea, cambio de renglón. Segunda fila, primera columna, 6 por 4, más 7 por menos 2. Y finalmente 6 por 3, más 7 por 5. Es lo que tenemos acá indicado o expresado. Procedemos a realizar las operaciones. Entonces, menos 3 por 4 da menos 12, 2 por menos 2 da menos 4, menos 3 por 3 da menos 9, y 2 por 5 me da 10 positivo. Por acá abajo tenemos 6 por 4, 24, y 7 por menos 2 menos 14, 6 por 3, 18, y 7 por 5, 35, que es lo que tenemos aquí. Y finalmente hacemos la suma o la resta. Entonces, menos 12 menos 4 da menos 16, menos 9 más 10 da 1, 24 menos 14 pues da 10, y 18 más 35 que me da 53. Y esa es la matriz resultante. Observen que esta es diferente a la de arriba. Acá me dio menos 16, 1, 10 y 53. Y miremos que la otra me había dado 6, 29, 36 y 31. Son valores completamente diferentes. Entonces, A por B es muy diferente a B por A. Listo, tengan en cuenta eso. Esa es la nota o esa es la conclusión a la que se llega aquí. Que A por B es diferente de B por A. Entonces tengan cuidado ahí con eso para que no se vayan a equivocar a la hora de resolver multiplicaciones de matrices. ¿Listo?
algunas propiedades del producto de matrices, algunas propiedades que cumple la multiplicación de dos matrices. Entonces, aquí me dicen que sean A, B y C, tres matrices cuyos productos se pueden efectuar. O sea, de que la condición se cumple. ¿Listo? Esa es la característica. Por eso me hacen esta notica aquí o esta claridad. Cuyos productos se pueden efectuar. Entonces, no hay ningún dilema. Y K es un número que pertenece a los números reales. Es un número real cualquiera. Entonces, primera propiedad, la que ya hemos visto allá y que quedó demostrada con ese ejemplo. A por B es diferente de B por A. Entonces, la multiplicación de matrices no cumple con la propiedad conmutativa de la multiplicación de números convencionales. En números convencionales, 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2. Por ambos lados va a dar 6. En multiplicación de matrices, A por B no es lo mismo que B por A. Eso es lo que dice esta primera propiedad. Luego nos dicen, si tengo A multiplicado por el producto de B por C, pues puedo cambiar la asociación, la propiedad asociativa. Eso va a ser igual a tener A multiplicado por B y ese resultado multiplicado por C, que es lo que tenemos acá. Y no va a haber ningún problema. Ojo que no he cambiado la posición de las matrices. Caso muy diferente si yo coloco la C al principio. Ahí sí, eso no es igual, porque se cumpliría la propiedad de arriba. Entonces, aquí sigue estando primero A, luego B y luego C. Acá está primero A, luego B y luego C. Lo único que hice fue cambiar la asociación. Aquí, primero tenía que multiplicar B por C y el resultado multiplicarlo, A multiplicado por ese resultado. Acá es, primero multiplico A por B y el resultado lo multiplico por C. En ese caso, ambos resultados deben ser iguales. Tercera propiedad, tengo un número K cualquiera, es un número real cualquiera, que multiplica al resultado del producto de A por B. Esto es lo mismo que sacar la A y meterla acá, no pasa nada. Este acá no es una matriz, recuerden, es un número real cualquiera, entonces no tiene problema. Y también puedo primero resolver el producto y luego el resultado multiplicarlo por K. Y no va a haber ningún inconveniente, no va a haber ningún dilema. Tengan en cuenta que K es un número, ojo, un número real, no es una matriz. Porque si fuera una matriz no podría hacer esto que estoy haciendo acá. Ahí sí no se cumpliría. Entonces, ojo con eso. K es un número, no es una matriz. Siguiente propiedad. Vamos a ver la distributiva. Profe, Dígame, David. una pre- Guata, dígame, Guata, Guata. no, usted nos dice que eso se podría hacer un número afuera de la matriz, ¿cierto? Sí, un número. K es un número. Pero, sí, pero entonces se multiplicaría toda la matriz. Ojo, si lo tengo aquí afuera, entonces primero hago el producto interno y a la matriz resultante la multiplico toda por K. Ya. ¿Listo? A la matriz resultante. Acá es, cojo primero y multiplico K por B y al resultado A multiplico, A la multiplico por el resultado de eso. Entonces, aquí meto la K dentro de B y después cojo A y multiplico por esa resultante. Y acá, pues primero hago el producto de las dos matrices y lo que me da lo multiplico por K. En cualquiera de esos órdenes no pasa nada, me va a dar lo mismo, teniendo en cuenta que K es un número cualquiera. ¿Listo? No va a haber ningún dilema. Caso diferente si fuera una matriz, ahí ya no se cumpliría. ¿Listo? Entonces, siguiente propiedad, la distributiva de la suma. Entonces, si yo tengo por acá A que multiplica el resultado de la suma de estos dos, o que estos paréntesis me implican que primero tengo que hacer esta suma. Y luego voy a coger A y la voy a multiplicar por el resultado de esa suma. Entonces, aquí va a ser equivalente a coger A multiplicado por B más A multiplicado por C. Aplico la propiedad distributiva de la suma sin ningún problema. A por B más A por C. Ojo, primero A y luego B, no B por A. Primero A y luego C, no C por A, porque ahí sí me cambio. Entonces, pilas con eso. Aquí, si tengo primero la suma y el resultado de la suma la tengo que multiplicar por C, pues nuevamente aplico la distributiva de la suma. A por C, primero A y luego C, más B por C, primero B y luego C. O que si los invierto me queda mal. Entonces tengan mucho cuidado con eso.
Siguiente propiedad, multiplicar la matriz A por la matriz identidad. La matriz identidad, recuerden que es la que tiene la diagonal principal con puros unos y los demás valen cero. Los demás elementos valen cero. Si yo cojo cualquier matriz y la multiplico por la identidad del mismo tamaño, del mismo orden, el resultado va a ser la misma matriz. Esto es como coger un número y multiplicarlo por 1. El resultado es el mismo número. Y aquí si se cumple, no hay problema si es A por I o es I por A. En ambos casos la resultante va a ser la misma matriz A. En ambos casos. Es la única situación donde puedo cambiar el orden de los términos de las matrices y el resultado no se va a alterar. Cuando multiplico la matriz por la matriz identidad. Recuerden nuevamente, la matriz identidad es la que tiene la diagonal principal, o sea, la línea que va desde el primer elemento al último con puros unos, y los demás valen cero. Entonces, esa es la única situación donde multiplicar no tiene dilema el orden de los elementos. Luego tenemos esta última propiedad que es la de la traspuesta. Entonces, si yo tengo el producto de A por B y a ese producto le voy a sacar la traspuesta, esto es equivalente, o que aquí cambia el orden, la posición, es equivalente a tener B traspuesta multiplicada por A traspuesta. Entonces, ojo que aquí era A por B y el resultado de esas dos le saco la traspuesta. Esto es equivalente o es igual a coger B traspuesta y multiplicarla por A traspuesta. Entonces miren que aquí se cambió el orden de los elementos y se cumple. Eso se puede verificar usando pues matrices verdaderas pues con números sin ningún inconveniente. Finalmente, para terminar la temática del día de hoy, entonces, como ya sabemos multiplicar una matriz por otra matriz, entonces podemos remitirnos a un siguiente nivel de operación que se llama la potencia. Yo a una matriz la puedo elevar a una potencia, teniendo en cuenta que la potencia es una multiplicación abreviada. Entonces, este cuadrito pues es bien ilustrativo. Tengo que si tengo una matriz A elevada a una potencia 0, recuerden que en las propiedades de las potencias todo número elevado a la 0 me da 1. Pues aquí no me da 1. Si yo tengo una matriz elevada a la 0, me da la matriz idéntica, que es la que tiene la diagonal principal llena de unos y los demás elementos valen 0. Si tengo una matriz A elevada a la primera potencia, pues es lo mismo que tener A. No pasa nada. Para sacar A al cuadrado, pues me devuelvo. Yo ya sé que la potencia es la multiplicación abreviada. ¿Cuál es la base? La base es la matriz A. ¿Y cuántas veces la tengo que multiplicar? El número de veces que me dice el exponente. En este caso 2. Entonces, A al cuadrado es lo mismo que A por A. Y como ya sé multiplicar matrices, no tengo problema. Yo puedo coger A y multiplicarla por ella misma. Y el resultado se va a llamar A al cuadrado. Entonces ya tengo cómo sacar potencias de una matriz. Y aplico ese mismo criterio para las siguientes. A al cubo. A al cubo es lo mismo que A al cuadrado por A. O es lo mismo que A por A por A. Entonces primero tengo que hacer las dos primeras A, que es lo que se dice acá. Y luego el resultado vuelvo y lo multiplico por A. Y ese producto final se llama A al cubo. Y así sucesivamente. Entonces, aquí no vamos a tener problemas con la potencia. Puede ser a las 5, puede ser a las 6, puede ser a las 7. Lo único que hay que tener en cuenta es qué significa la potencia. La potencia es la multiplicación abreviada. Multiplico la matriz por sí misma el número de veces que me dice el exponente. Entonces acá era 2 a cuadrado, entonces 2 veces A por A. Acá es 3, entonces A por A por A. Si fuera 4, entonces 4 veces multiplico la A. Y listo. Así podemos calcular la potencia de una matriz. Entonces, esas son las operaciones básicas que podemos trabajar con matrices: la suma, la resta, el producto por un escalar o por un número real cualquiera, y el producto de una matriz por otra matriz. Y de ese producto de una matriz por otra matriz, podemos llegar a esta generalidad que es la potencia de una matriz. A todas esas operaciones se les conoce con el nombre de álgebra de matrices y es el segundo componente de la asignatura. Entonces aquí ya ven algunos ejercicios, me dan por ejemplo la matriz A, que es de 2 por 2, y me dicen que halle A a la 0. Pues aplicando esos cuadritos de arriba, me dice que A a la 0 es lo mismo que la matriz idéntica de 2 por 2, o sea, 1, 1, 0, 0. A a la 1 es la misma matriz, menos 1, 10, 4 y 5. A al cuadrado es coger A y multiplicarla por A.
ya lo acabamos de ver cuál era el procedimiento, cuál era el proceso. Entonces simplemente cojo la matriz y la multiplico por sí misma. Y listo, acá tengo el resultado. Y por acá dice A al cubo, entonces como ya tenía A al cuadrado, pues aquí se ahorran una operación, cogen A al cuadrado y la multiplican por A. Entonces esta es A y la multiplican por A al cuadrado, porque ya teníamos A al cuadrado. Entonces pude haber hecho A por A también, pero ya sabía que A por A me daba esto, entonces ¿para qué? Y así sucesivamente, eso es lo que tenemos acá. Entonces me dicen B a la 0, hacen lo mismo, B a la 1 y de ahí para abajo la siguiente. Entonces, con esto tenemos suma, resta y multiplicación y potencia de matrices. Solo nos queda faltando una operación con álgebra de matrices que legalmente no existe, en álgebra no está definida, que es la división. Yo no puedo dividir una matriz entre otra matriz, pero que utilizando la simbología o la representación matemática, sí realmente sí lo puedo hacer o sí lo podría trabajar. Porque yo puedo escribir una división como un número fraccionario y al escribirlo como una fracción, entonces yo puedo trabajar, yo comparto por acá la pizarrita, ay, ¿por qué no? No tengo pizarra, bueno, ¿por qué no tengo pizarra? Bueno, no se deja, inténtelo de nuevo, ya, sigamos acá, entonces, adelante, a ver si aquí se me deja compartir mi pizarra. No se puede, tengo un código de error. Bueno, entonces nos queda faltando simplemente la última operación que se llama la división. Se llama la división. Entonces, esa la vamos a trabajar aplicando el tema o aplicando la próxima tutoría que se llama la matriz inversa. Entonces, si yo tengo una división de dos cositas, la puedo expresar como un número fraccionario. Por ejemplo, si yo tengo 10 dividido entre 2, yo puedo decir que eso es lo mismo que 10 medios, o sea, 10 sobre 2, como una fracción. Entonces, en las matrices yo puedo aplicar ese mismo concepto. Si yo tengo A, la matriz A dividido entre la matriz B, entonces yo puedo tener A dividido o A sobre B. Pero esa operación legalmente no existe en las matrices. Pero con la matriz inversa, que es la que vamos a ver la próxima semana, yo puedo aplicar una pequeña mañita o un pequeño truco ahí y poder hacer la división. Entonces, la próxima semana vamos a trabajar con la, por acá está, la matriz inversa. Esta señorita es la que utilizo para poder realizar división de matrices. Aparte de que es una herramienta que necesitamos para poder resolver sistemas de ecuaciones utilizando matrices. Entonces, la próxima semana, la próxima tutoría, vamos a abordar esta señorita y vamos a poder entonces plantear la última operación básica con matrices o la última operación algebraica, que es la de división. Pero recuerden, la división como tal no está definida. Es un pequeño truco o es una pequeña conversión que hacemos ahí para poder dividir matrices. Pero como tal, si ustedes buscan en cualquier libro de álgebra lineal, no van a encontrar división de matrices definida como tal. Aplican esa mañita o ese truco, esa estrategia que vamos a ver la próxima semana que hayamos visto entonces matriz inversa. ¿Listo? Ya me va a cortar por aquí, entonces los voy a dejar ahí, les dejo el resto del tiempo para que descansen, tienen un tallercito para elaborar, entonces nos vemos la próxima semana. Listo, muchachos.